lo tuyo con la narración es un poco accidente, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ya lo sabes, te lo conté una vez. Y yo nunca fui esos críos con un cacharro grabando partidos ni dando un poco la brasa en casa. Yo fui periodista deportivo, estaba en la cadena SER y de pronto, bueno, pues me tocó empezar a narrar porque Canal Plus nació y me llevaron para allá y iba a hacer el inalámbrico el primer día. José Ángel de la Casa, nuestro gran referente probablemente para todos, pues no obtuvo la posibilidad de hacer ese partido porque, bueno, pues no le dieron permiso en Televisión Española y 2 horas antes del primer partido yo me enteré que narraba. No lo debía hacer mal, porque por la tarde ya dijeron que seguía haciéndolo, pero bueno, efectivamente, fue muy accidental. Al final, ahora que se Lo habla tuyo mucho... no, ¿eh? Lo tuyo era más vocacional, ¿no? No, yo quería ser periodista, pero quería ser periodista político. Lo que pasa, te lo iba a decir que ahora que se habla mucho de la meritocracia, date cuenta los accidentes y los golpes de suerte y los volantazos de la vida, como te llevan un poco, no donde tú quieres, sino donde a la vida le da la gana. Yo me empecé a narrar para no dejar la carrera. Pues no es un mal motivo, ¿eh? No. Claro, yo deseaba ser periodista desde que era muy pequeño, pero con 7 años ya quería ser periodista. Y me costó mucho entrar en la facultad porque era mal estudiante. Y cuando entré en la facultad dije, esto es terrorífico. Me estoy aburriendo, no hago nada, no redacto, no hago nada. Y un compañero de clase hacía el carrusel deportivo en Radio Lleida. Y congeniamos y me dijo, oye, ¿te apetece narrar? Y dije, pues venga, va, narramos. Y ahí empecé y a partir de ahí, pues 25 años. Yo soy más joven que tú. Algo de valor hay que echarle, ¿no? En septiembre que empecé a narrar. El tiempo pasa, el tiempo pasa para todos. Que nada, y al principio fue... Claro, yo cuando he escuchado tu historia me parece alucinante cómo pudiste dar el salto casi... Claro, yo empecé en una radio local. Y entonces vas poco a poco horneándote como narrador, pero tú das el salto a una televisión de pago y nacional. Y además en aquel momento que no era precisamente sencilla. Yo si hubiera tenido un poco más de conciencia, que no lo tengo generalmente en la vida, lo mismo me había asustado, porque claro, aquel proyecto era un proyecto que cuando nació, intentar cobrar por la tele en España en el año 90 era como una entelequia y que eso cayera en el producto teóricamente más atractivo, que era el fútbol. Hay que recordar que ahora vemos todo el fútbol posible habido y por haber, pero hay que recordar que entonces había un partido en las autonómicas en abierto y Santas Pascuas, no había absolutamente nada más. Este era el segundo partido, el que iba a dar a Canal Plus. Entonces sí había una sensación de responsabilidad porque aquello pesaba mucho, pero bueno, debe ser que no solamente el Majara era yo, sino que el Majara era Alfredo Relaño, que era mi jefe, y sobre todo el Majara, por encima de todo, maravilloso Majara, al que echo mucho de menos, era Juan Cueto, que era el consejero, el presidente de la compañía, y fue el que decidió dejar aquello en manos de alguien que tenía 24 años. Yo me recuerdo, Carlos, los primeros tiempos, con una libreta, escuchando a narradores y apuntando verbos y palabras y demás, porque no había narrado en la vida. Y al final, después del primer partido, dije, Miguel Ángel, esto es... Porque al menos me había comprometido aquella primera temporada. Si esto tiene que tener algún tipo de futuro, ponte a trabajar. Porque en el primer partido enseguida dije, uy, me faltan frases, me quedo sin ideas, de la voz ya ni hablemos, de la respiración ya es otra. Pero me recuerdo con una libreta, viendo partidos en la tele y en la radio y apuntando verbos de cómo decir las cosas. Hasta eso es una demostración de que lo nuestro tiene 1000 caminos, como lo dirá Roma, ¿no? Porque tú has sido siempre más metódico y yo he sido en ese sentido mucho más... Nos ha juntado aquí un poco el agua y el aceite. Exacto, ¿no? Porque yo he sido todo lo contrario. O sea, en definitiva, muy intuitivo. Evidentemente escuchas un montón a todo el mundo y de todo el mundo terminas cogiendo cosas, ¿no? Pero yo no me recuerdo tomando apuntes. Bueno, de hecho, como creo que sabes, yo a los partidos voy sin nada, o sea, sin bolígrafo. O sea... con la hoja de las alineaciones tengo una costumbre y una cábala, que es poner las formaciones como si se colocan en el campo, y bueno, eso ya al minuto y medio ni se mira y es simplemente una cábala de que si no lo hago no termino de estar a gusto. Y ya está, ¿no? Porque bueno, pues a esto te preparas de maneras muy distintas, ¿no? Pero bueno, pues cada uno con su librillo. Antes hablabas de José Ángel, me parece que es un poco... Por lo menos para la gente de nuestra generación, tú eres un poco mayor que yo. No, yo soy bastante mayor. Aunque te conservas mejor que yo. Yo soy bastante mayor. Yo creo que todos
los que nos dedicamos a la narración tenemos casi un punto de partida que es José Ángel, ¿no? En la tele, ¿no? Luego hay otra gente que escuchábamos en la radio, ¿no? Gaspar Rossetti o, por ejemplo, en mi caso, de la Autonómica Catalana, o otros narradores, Lluís Canut, Pere Escobar, ¿no? Pero me parece que José Ángel es un poco el padre de todos, aunque nos parezcamos muy poquito a José Ángel. Sí, yo soy lo suficientemente mayor como para también tener referencia a José Félix Pons, gente... A mí me dio José clases Fernández, de narración Fernández Abajo. deportiva José Félix Pons. Pues, hice un cursillo y José Félix era pues el no profesor. es mal referente, ¿no? Pero de todas formas, evidentemente, José Ángel era el referente porque era claramente la voz del fútbol. O sea, entonces, repetimos, solo se veían escasos partidos por la tele y por lo tanto había muy poquitas referencias, ¿no? Ahora hay un montón de narradores a los que puedes seguir. José Ángel a mí me gustaba por muchas razones, pero por encima de cualquier cosa, y fíjate que la manera de narrar de José Ángel con la que narramos ahora, podría decir la gente que no tiene nada que ver, ¿no? Pero hay un montón de cosas que sí tienen que ver. Tiene que ver el rigor, tiene que ver el segundo plano. Él siempre era el segundo plano, o sea, los protagonistas están en el césped, no están en la cabina de transmisión. Y hay un montón de cosas que a mí me gustaban de José Ángel. Y luego entender el juego, ¿no? Él era un narrador que entendía muy claramente el juego, en el sentido de darle valor a lo que era especial y no darle tanto valor a lo que era normal, ¿no? Cuando un futbolista hacía algo diferente, él lo cambiaba en su voz, se le notaba en la voz. Otra cosa es que pasáramos de un ritmo de 4 a un ritmo de 5 y que nosotros ahora a lo mejor estamos en un ritmo de 8 y pasamos a un ritmo de 9. Sí, sí. Pero la esencia de bueno, lo que es el oficio, la referencia clara para mí es José Ángel. Nos parecemos tan poco que yo procuro cuidar mucho la voz y tú tienes un instrumento que es fuera de lo común. Yo no sé si es verdad que yo no recuerdo nunca haber hecho nada para cuidarme la voz. Quiero decir, ni medicación, ni huir del aire acondicionado, ni... no sé. El aire acondicionado es Satanás. Bueno, pues yo estoy aquí ya sufriendo. A mí me da exactamente... De verdad me da exactamente igual. Bueno, pues eso es suerte, evidentemente. No tiene nada más que ver con la suerte, mérito ninguno. Pero es verdad que yo no tengo ninguna... hay alguna pastilla que en realidad es efecto placebo porque te la he puesto más sin receta cuando me duele un poco la garganta. Pero es verdad que yo no tengo ninguna... Y bueno, tenemos compañeros, esa Manolo Lama por el mundo y dices, pero vamos a ver cómo se puede vivir así, envuelto en un pañuelo a 40 grados. Pero es verdad, no sé, yo tengo esa fortuna, no tengo problemas de garganta y voy a tocar madera, que espero seguir sin tenerlo, ¿no? Yo sí que me cuido. También es porque tú a lo largo de tu carrera generalmente has narrado un partido 2 por semana. Y en mi caso, durante muchos años, narraba 6, 7, Claro. hasta 8 partidos por semana. Y entonces la exigencia para la voz. Pero yo sí que me cuido. Procuro calentar la voz antes de los partidos. Procuro no beber bebidas frías durante la temporada. Porque a mí, por ejemplo, no me va bien. Hay gente que antes de narrar se bebe un vaso de agua fría y dice que A mí si me duele la garganta, hago eso. y le va de maravilla, ¿no? Pero eso, calentar la voz, una visita anual al foniatra que te eche un vistazo y este tipo de cosas. Y luego descansar bien, hidratarme bien, si puedo hacer deporte. Eso es importante, Sí. más de lo que parece. Yo creo que sí. Hacer Además, deporte, estar en forma y aunque después de estas vacaciones estoy un poco fondón. No, pero a ver, yo creo que lo que interesa es sentirse bien, ¿no? Y si te sientes bien físicamente, generalmente la garganta te va a responder. No, pero sobre todo por la respiración. Claro. Porque, claro, hay cosas en la narración en las que mucha gente no pone atención, pero tener una buena capacidad respiratoria es buena para llegar a las frases largas que luego te acaben un gol, que si no te quedas sin aire y te acabas ahogando. Y eso, si estás más o menos bien de forma, pues también ayuda un poco. Y luego el descanso y este tipo de cosas, dormir bien, tratar de llegar descansado a los partidos. Yo tengo muy claro qué debería ser, y de hecho pues, lo he analizado y me he puesto a hacer un poco de maestro, en el sentido de dejar ahí un poco legado de cómo deben ser las cosas según yo las entiendo, ¿no? Pero desde lo que se debe hacer a lo que yo hago hay un largo trecho que yo entiendo que no es recomendable exportar, ¿no? Pero sí es verdad que lo que conviene, sobre todo, como en todo, como en el resto de las cosas que hacemos, es tener prudencia. Es decir, oye, pues no se te ocurra irte a un lugar donde hay unos baffles ahí a un concierto el día antes de un partido, porque si se te ocurre hablar con el y si lo haces, no hables, porque si se te ocurre hablar con el de al lado, al día vas siguiente a elevar estás el tono fastidiado. y lo vas a notar, ¿no? En realidad, al final se trata de no forzar demasiado la garganta. Y luego, es evidente que hay que tener técnica para narrar, quiero decir.
generalmente en los últimos tiempos, y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, en los últimos años el ritmo de narración y el ritmo, el tono en el que estamos es mucho más alto y por lo tanto hay que tener la garganta entrenada y los pulmones entrenados para poder llegar a esas alturas, a esas tesituras sin destrozarte la voz, ¿no? Hay que tener la técnica de proyectar tienes la voz, que conocer, ¿no? y Claro, tienes que conocer tu voz. ¿no? A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿y qué haces para cuidarte la voz? Oye, pues no pasarme del límite. Claro. Cada voz tiene sus límites. En un momento dado de mucha pasión, yo qué sé, final del Mundial, gol de Iniesta, pues si superas el límite de tu voz, pues no pasa nada, porque el momento lo requiere. Pero si continuamente vas traspasando el límite de tu voz, al final te la acabas rompiendo. Y es un problema, porque a diferencia de un guitarrista o un pianista, que si se le Cambia la rompe una cuerda. guitarra, pues van a la tienda y compran una nueva, nosotros tenemos una y nos tiene que durar toda la vida. Pues eso es un poco la idea, ¿no? Simplemente es conocer las sensaciones que tú tienes cuando narras, proyectar la voz, no tirar de garganta. Yo intento tener sentir que la sonoridad está en la nuca y no en la garganta. Y eso termina siendo algo que a lo largo del tiempo desarrollas, unido a una buena respiración, tanto de pulmones como abdominal. Y oye, a mí de momento me va bien porque yo no recuerdo haberme perdido no me he perdido nunca un partido, oye, otra vez como madera, porque tuviera un problema de garganta, ¿no? Al final, estamos hablando mucho de que para esto de narrar, para cualquier cosa en la vida, ¿no? El sentido común es lo más importante. Yo creo que no hay Tanto otra. con la voz, como cómo abordas un partido, cómo preparas un partido, No hay otra cómo cosa. afrontas pues, situaciones comprometidas dentro de los partidos. El sentido común, que es el menos común de los sentidos, suele ser el mejor camino para todo. Hombre, porque además yo creo que la magia de nuestra profesión tiene que ver con que tenemos la necesidad de escribir algo en tiempo prácticamente pegado, real, cercano, lo más cercano posible a la acción, y ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar. Probablemente no lo sabe la mayoría de los futbolistas, imagínate nosotros, ¿no? Entonces, la dificultad está en describir eso de la mejor manera posible, y eso tiene que ver con encontrar las palabras adecuadas, el tono adecuado, y hilar a lo que está ocurriendo, la acción, a un contexto general que es el del partido, y no sabemos qué va a pasar. Hay que tener la mente bastante despierta para eso, ¿no? Y acertar con eso. Por eso a veces es inevitable que te lleves a situaciones de tierra trágame. Yo he tenido las mías, tú has tenido las tuyas. Yo recuerdo una, la voy a contar porque además a ti te toca particularmente, que es aquel día que a mí se me ocurrió, cometí el error, el desliz de llamar de calificar yo no soy muy de adjetivos, pero ese día utilicé un adjetivo para calificar un partido de Dembélé en el Fútbol Club Barcelona, que estaba como ausente, que no se conectaba, y utilicé pues el término autista. Dije, está como autista. Dentro del contexto general de la narración, eso evidentemente no tenía ninguna maldad, pero era un grave error. Y nada más terminar el partido, mira que las redes sociales generalmente sirven para poco, pero ese día me entró una madre y me dijo muy respetuosamente que no había sido un término adecuado porque el autismo evidentemente no era una condición elegible y que no estaba bien. Evidentemente pedí perdón de manera inmediata y se me quedó para siempre, ¿no? O sea, yo siempre tengo mucho cuidado, y tú y todos los que nos dedicamos a esto, a calificar las cosas, ¿no? Pero el día que te relajas mínimamente es posible que metas la pata, porque, repito, tenemos que describir las cosas en tiempo real. Es decir, yo muchas veces cuando hacen fotos los fotógrafos en rueda de prensa siempre digo, qué trabajo tan fácil, porque hacen 25 millones de fotos y claro, alguna va a salir bien. Si a mí me dejaran narrar un gol 3 veces, te aseguro que la tercera era una maravilla. El tercero sería maravilloso. Pero no, tenemos que hacerlo en tiempo real. Es que una de las cosas más difíciles de lo nuestro es escoger las palabras a utilizar cuando estás yendo a toda pastilla y aquello no para y va a toda velocidad, ¿no? Y en esa toma de decisión continua que tenemos los narradores, pues a veces a veces no, te equivocas en cada partido, ¿no? Y al final tienes que saber convivir con los errores, pedir perdón cuando los cometes y si la gente no se da cuenta de que has cometido un error, tratar de corregirlo, ¿no? Pero mis tierra trágame están más relacionados con el típico micrófono abierto cuando no tiene que estar y este tipo de cosas. Otra vez que toco madera, porque a mí yo recuerdo 40 años no me ha pasado. Recuerdo uno con mi amiga Cristina Bea, porque la Liga hace 5 o 6 temporadas tomó la decisión de emitir a través de redes sociales los calentamientos de los equipos. Y entonces, mientras los equipos calientas, tú estás haciendo pruebas de sonido para que todo suene bien, que te escuches bien y demás. Y entonces Cristina me comentó una cosa que no voy a decir de qué fue la conversación.
y aquello salió al aire. Y entonces estuvimos durante todo el partido viendo cómo hablábamos con el departamento de comunicación de aquel equipo para tratar de decir, oye, si habéis escuchado esto, si tal. Llegó algún comentario por redes sociales. Estábamos narrando el partido y Cristina escribiendo, oye, que he visto que han entrado 3 tweets, les contesto y les digo, no digas nada, porque contestar es amplificarlo. Bueno, al final tuvimos que hablar con el departamento de comunicación de ese club, explicarle un poquito de qué había del asunto. Y ya está. Pero no tengo muchos, por lo menos que yo recuerde, porque claro, después de 4.000 partidos, yo qué sé lo que me ha pasado. A veces me dicen, oye, ¿te acuerdas en 2018 aquel partido? No me acuerdo. Conviene además borrarlos de la memoria. Narré un partido el domingo y tengo que pensar quién marcó. Y ya han pasado, 3 días. A mí me pasa igual con eso, ¿sabes? La memoria cercana es como yo soy muy Dory, ¿eh? O sea, inmediatamente me puedo acordar de lo que estoy haciendo, pero bueno, cuando marcó aquel gol, a mí no me acuerdo, ¿no? Y todo esto además se acentúa yo creo que con lo que ha sido la evolución de nuestro ritmo en la narración, ¿no? Cuanto más hablas, más riesgo de equivocarte. Claro. Y cuanto más rápido, pues más riesgo a equivocarte. Y cuanto más alto, pues más riesgo a equivocarte, ¿no? Y es verdad que eso ha cambiado una barbaridad. Este es un debate interesante, ¿eh? Porque además en los últimos meses, con todo lo de la Eurocopa y demás, se ha generado un debate intenso sobre los estilos de narración, cuál es el estilo adecuado, el inadecuado, el mejor, el peor. Esto podríamos estar hasta el mes que viene hablando y no llegaríamos a ninguna conclusión. Yo tengo una respuesta que me parece válida para todos nosotros, y es: lo que no debes hacer es narrar más rápido de lo que piensas. Eso me parece que es un consejo para cualquiera que empiece, ¿no? Porque hay mucha tendencia a adaptarte a ritmos que te parecen interesantes. Bueno, pues si no es el tuyo, no te va a salir bien. Yo diría, no narres como no lo sientas. Claro. Porque al final lo nuestro está tan íntimamente ligado con la emoción. Si no sientes tú narrar así, no lo hagas porque sea un poco la corriente. Al final, todos vamos encontrando nuestro propio estilo con los años, ¿no? Si te acercas a la narración, no lo hagas con una idea determinada de yo quiero narrar cómo o me gusta. Al final, muchas veces, a mí me gustaría ser Carlos Martínez. Pero no puedo ser Carlos Martínez. Te van a caer 15 años de más, o sea, para empezar. No, pero quiero decir, no puedo pretender narrar como tú porque no me sale, porque no soy Carlos, no he tenido tu vida, ni tus vivencias, ni siento el fútbol de la misma manera que tú. Por lo tanto, narra como sientas que tienes que narrar, independientemente de cuál sea la ola. Y sobre los estilos, es que no hay ninguno que sea mejor o peor que otro. Sí que es cierto que en los tiempos y en la actualidad pues te van marcando pues un poco una tendencia, pero no tienes que subirte a la ola de lo que dice ese momento concreto. Yo sabes que cuando empecé, evidentemente el tiempo en los años 90 tú fuiste disruptivo absolutamente. Yo cuando te escuché por primera vez, siempre cuento esta anécdota, yo iba con la que es ahora mi mujer a ver los partidos de Canal Plus, porque no teníamos 20 duritos para la llave, a un bar de San Boi. Y cuando te escuché por primera vez dije, perdón por el taco, coño, esto me estalló la cabeza, ¿no? Dije, este tío es distinto y esto me gusta, ¿no? Bueno, pues... Y sin embargo ahora coges cualquier narración mía de aquellos años y te parecerá tremendamente lenta, ¿no? Porque era disruptivo. Lo más brutal es cómo nos cambia la voz y a ti también. Claro. Es disruptivo cómo arrancamos de una manera, porque lo que había en el paisaje sonoro era de una forma y por lo tanto no podías hacer el loco. Y a mí me ha ido pasando que durante los años lo que he ido es acelerando el ritmo, y ahora yo diría que el ritmo de narración televisiva es exactamente el mismo que radiofónica en los momentos álgidos del partido. Sí. No cuando hay transiciones, pero en los momentos álgidos del partido el ritmo de la narración televisiva es exactamente igual de emotivo, de rápido, de alto, en tono, en tesitura, que el de la radio. ¿Cuánto echas de menos a Michael, Carlos? ¿En la vida o en la profesión? En la vida muchísimo, porque Michael y yo estuvimos 28 años juntos, viajando. Un matrimonio, ¿eh? Bueno, más tiempo, mucho más tiempo que con cualquier pareja, ¿no? Porque además nuestra vida de titiriteros pues te lleva un montón de horas de no hacer nada, de esperas, de aviones, de salas de embarque, y por lo tanto pues hay había una comunión muy, muy importante. Y mira que Michael y yo éramos completamente distintos, casi para todo, ¿no? Pero bueno, pues le echo mucho de menos, ¿no?
cada 28 de abril hay, bueno, pues esa fecha que, pum, te demuestra que el tiempo pasa, que hay que seguir. Él claramente me hubiera encantado que todos siguiéramos con nuestra vida como hemos seguido sin mayor problema. Y en cuanto a la profesión, al tenerlo al lado, pues claro, también muchísimo. Yo tengo mucha suerte porque comparto micrófono habitualmente, pues eso, la Champions con Maldini y con Álvaro, que me parecen dos cracks, y en la Liga con un montón de gente que también me parece que tengo mucha suerte con quien comento, ¿no? Verdaderas estrellas de esto, ¿no? Y ahora últimamente con Axel al lado de manera Qué fenómeno es que Axel. un fenómeno, Axel, pues podríamos dedicarle un capítulo aparte fenómeno. Porque es una... Igual habría que decir con Axel como persona, como compañero, sí, sí. ¿no? Porque Axel es un fuera de serie en los dos casos, ¿no? Pero a Michael le echo mucho de menos en las transmisiones porque, digamos, su ausencia me ha sacado del territorio de la comodidad. Y me voy a explicar, ¿no? O sea, yo con Michael no tenía que hacer nada. O sea, sabía perfectamente cuándo iba a entrar, cómo iba a entrar, de qué manera iba a entrar. Iba a decir, ¿no? Bueno, y casi la mayoría de las veces lo que iba a decir, ¿no? En cuanto incluso a análisis del juego, ¿no? Es que tanto tiempo al lado de una persona narrando, pues te lleva a una simbiosis absolutamente increíble, ¿no? Y con Michael, bueno, pues te seguía sorprendiendo porque tenía ese punto de humor que te partías de la risa con cualquier chuminada. Pero bueno, pues ahora me ha sacado del territorio de esa comodidad porque ahora ya sí tengo que pensar, ¿no? Te quiero decir que no es lo mismo. Bueno, tienes que ir conociendo a los nuevos, no es claro, y cuando te cambian... Claro. Joaquín, que Fernando Morientes, que Gaisca Mendieta, es que hay muchos comentaristas en la liga diferentes con las que hago partidos y cada uno tiene su cosa, ¿no? Oye, yo siempre he pensado que lo de Michael es un milagro, porque en un país en el que incluso nos peleamos con nuestros propios acentos, yo que sé, aparece un comentarista con un acento andaluz muy marcado y hay gente como que un guiri con un castellano más bien precario, que fue mejorando, pero tampoco mejoró demasiado. Hay un mito que no sé si es cierto o no, que dice que Relaño, cuando Michael llevaba 2-3 años ya comentando los partidos, estaba mejorando demasiado el castellano y le dijo, vete a Inglaterra y vuelve hablando más en guiri. No es un mito. No es un mito. Es que a veces ya sabes. O sea, al principio Michael, efectivamente, este país es como es con el tema de los acentos, a veces de una beligerancia que asusta, ¿no? Yo creo, Carlos, que eso quiere decir que demuestra lo bueno que era Michael. O sea, claro, que un tío como él, que hablaba como hablaba, con su humor particular, que al final todos acabamos amando el humor de Michael, pero es muy distinto al nuestro, dice lo bueno que era. Mira, otra de las cosas que tienen que ver con lo nuestro, es con la narración, es que hay que establecer un vínculo con el espectador. Y bueno, pues hay gente que le cuesta más establecer ese vínculo y hay gente a la que le cuesta menos establecer ese vínculo. Bueno, Michael conseguía ese vínculo de una manera rapidísima y desde el primer día con 14 palabras en castellano, 10 de las cuales eran tacos y esa era una frase suya, ¿no? Pero la empatía que generaba Michael al otro lado del micrófono pues era magia. Y por cierto, hay algún mensaje del ADN de Michael que sigue siendo exportable para cada comentarista con el que tenemos al lado, ¿no? Y es que lo primero que hacía Michael era reírse de sí mismo. O sea, si había un fallo gigantesco delante de la portería, a Michael lo que primero que le salía a decir, esa es muy mía, quiero decir. Como futbolista, ¿no? Sí. Y el reírse de uno mismo, que es también muy británico, forma parte del juego, ¿no? O sea, no darse importancia. Es que no tenemos importancia. Es que, o sea, nadie dejaría de ver los partidos porque fueran con ambiente. Si en la vida no se hubieran narrado. Y sin embargo, nosotros sin lo que pasa ahí abajo no somos absolutamente nada. Nosotros simplemente ponemos la gota de color y acompañamos al espectador en el viaje de emociones que es un partido. Pero lo importante es el partido, los futbolistas y los jugadores, ¿no? El cuerpo arbitral, los aficionados. Yo siempre digo que el día que Carlos Martínez se retire, que probablemente es una de las voces más míticas de la historia de las retransmisiones, no habrá manifestaciones en la calle pidiendo que vuelva. Y cuando me retire yo, menos todavía. Yo lo remato diciendo que con que pongan a uno que no sea tartamudo en mi puesto, a los 3 días no pasa absolutamente nada, ¿no? Se olvida, somos muy prescindibles. Vamos, por supuesto, ¿no? Es una cosa extremadamente simple. La humildad es una de las características que debemos tener a la hora de afrontar un partido, ¿no? Si consideramos que nosotros somos más importantes de lo que pasa, pues estamos cometiendo un error grave. Y luego el papel con el comentarista y la relación que hay que establecer, que muchas veces no es necesario que traspase a lo personal. Tu caso con Michael es pues, muchos años, muchos viajes, muchas horas esperando en los aeropuertos.
pero la relación que hay que establecer profesional con el comentarista para que consiga dar las claves, darle su espacio, que no sea aquello una lucha de egos para ver quién habla más, quién habla menos, es otro... Porque el narrador es director de orquesta. Sí, es exactamente lo que es. Claro, es que yo siempre lo digo. Yo a veces durante los partidos, si alguien me pudiese grabar, afortunadamente no me graban, parezco un guardia de tráfico, porque estoy, cállate, espérate, entra ahora, no sé qué, le das con el codo. Es porque el comentarista le da otro color a la retransmisión y te tiene que dar las claves. Nosotros explicamos el partido. Ellos te tienen que dar la clave para que entiendas por qué está pasando eso en el campo. Y luego que hay que tener muy claro que una retransmisión es una cosa coral. Es decir, sí, yo jamás me voy a salir de un partido contento si me parece que yo he narrado decentemente y el resto de la banda o de la orquesta no ha funcionado, ¿no? O sea, y eso es uno de los trabajos fundamentales del narrador, ¿no? Es ir metiendo en la retransmisión al resto de los compañeros, claro, y meterles de manera que luzcan, meterles de manera que sea fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, con los comentaristas, a todos los que me llegan nuevos, les digo siempre lo mismo, y es que yo no les voy a preguntar, es una cosa mía, no les suelo preguntar por cosas concretas del partido, porque me parece que a veces cuando le preguntas a alguien por un aspecto del juego, está pensando en otra cosa y de pronto tiene que improvisar una conversación, y hay muchas veces un tópico, ¿no? Y eso le resta valor. Pero evidentemente, si yo noto que no se conecta con la retransmisión porque le está costando, pues le tengo que introducir en la conversación, y a veces eso no tiene más remedio que ser a base de preguntas, ¿no? Pero hay que estar atentos, ¿no? Yo siempre digo, cuando narramos, a mí me pasa que tienes el 30% de la capacidad cerebral dedicada a narrar y el 70% dedicada a escuchar. Es decir, claro, a entender el ambiente, al editor, al no sé qué, sí, cómo está el ambiente, cómo está el público, qué está pasando, qué te cuentan, qué no te cuentan, cómo están los demás. Es decir, que hay como dos pensamientos, el de describir el juego y al lado un pensamiento que está diciendo, oye, somos multitarea. Sí, hace demasiado rato que no le pregunto a Ricardo, o a ver cómo introduzco a Joaquín, o lo que tenga que ver con lo que es global, que en la retransmisión, bueno, pues es efectivamente coral. ¿Qué partido recuerdas quizá con Michael, aquel día, aquel gol? No sé si con Michael o con otro, porque no has hecho todos los partidos con... Coincide. Digas, hostia, si pudiese volver a cantar aquel gol de aquel día... Coincide porque, claro... ¿El de Iniesta o qué? Claro, porque es que... Yo arranqué aquella retransmisión diciendo que no teníamos, mi generación por lo menos, no tenía derecho ni a soñar con que nosotros íbamos a poder estar en una final del Mundial. Buah, y vamos y la ganamos, ¿no? O sea, quiero decir, el fútbol español había tenido un complejo durante tanto tiempo que no le parecía a los aficionados posible que llegáramos a jugar una final del Mundial. Entonces, claro, ese gol de Iniesta es el culmen de una carrera. Y además, así puedo estrangular de nuevo a Juanma Castaño, que es el que lo termina de estropear, entre comillas, el gol. Yo lo he hablado mucho con él. Porque con el día aquel de las bubucelas, pues el micrófono inalámbrico abajo tenía otro plano en la retransmisión porque a ellos no se les escuchaba. Y Juanma, como cualquier aficionado español, pero empezó a pegar berridos, se olvidó que estaba en una transmisión y que había que ser profesional. Y lo que ocurre en la transmisión es que después de la narración de la jugada y del primer gol, todos los goles desesperados y casi agónicos que se escuchan son de Juanma pegando berridos abajo. A mí se me escucha en segundo plano. Me hubiera encantado poder hacerlo de una manera definitivamente limpia, ¿no? Pero también luego, con el paso del tiempo, he llegado a entender que pues es un guiño, ¿no? Porque al final es el grito no de Juanma, sino de cualquier aficionado en España. Y la demostración de la alegría gigantesca que sentimos todos, ¿no? Me encantaría volverlo a vivir o tener de nuevo otra oportunidad para narrar una final de un Mundial con España. Sería muy bonito. Ese es el sueño un poco de todos, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre suelo distinguir entre los sueños mediáticos y los sueños reales, por lo menos los míos, ¿no? El sueño mediático, cuando te preguntan siempre esto, sueles decir la final de un Mundial, la final de una Eurocopa, una final de Copa del Rey, una cosa así. Yo siempre digo que mi sueño realmente es llegar a los 65, porque no pienso narrar un día más después de cumplir los... Creo, ¿eh? No digan nada, que a mí me quedan solo 5 y no tengo ninguna gana de bueno, dejarlo. Esto cada cual, ninguna. Cada cual que haga lo que quiera, pero mi sueño real como narrador es llegar a los 65 narrando. Poder dedicar toda mi carrera
a la narración. Luego, si puedes narrar una final de Champions, maravilloso, pero la continuidad de poder estar ahí durante tanto tiempo haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te mete en una burbuja durante 2 horas que hace que te olvides de los problemas del día a día y demás, ese sería mi sueño. Te voy a dar un título. Yo tengo tan mala memoria que a lo mejor resulta que los que se dedican a eso de la exégesis de nuestras vidas de pronto encuentran un final que no haya pasado esto. Pero te aseguro que yo tengo la sensación, la convicción absoluta de que todas las finales que en radio o en tele he narrado con un equipo español jugándola, ha ganado el equipo español. ¿Ah, sí? En todas. Ya me estás puteando porque eso quiere decir que no me van a dar a mí ninguna final. Y no son pocas, ¿eh? No son pocas. Sí. Todas las de Europa League, todas las de Champions que ha habido en un equipo español. Ha habido enfrentamientos Madrid-Atleti en una final de Champions, pues alguien de los dos tenía que ganar. Quiero decir, uno tenía que perder. Todas las finales de la selección, tuve la fortuna de estar en las 2 Eurocopas y de estar en el Mundial. En todas las finales con un equipo español que yo he tenido la oportunidad de narrar, ha ganado el equipo español. Así que, bueno, vamos a seguir tocando madera porque no estaría mal que continuara la racha. Hablábamos de... ¿Tú te escuchas los goles después? Aunque y si son goles importantes, tampoco. Lo digo porque a mí me da una vergüenza No, yo no me he absoluta. Yo no me he escuchado nunca. A ver, y a veces terminas escuchándote porque estás en la tele y de pronto ponen tu narración cada poco. Yo bajo la voz. Bueno, pues, hombre, o lo típico, te llama una radio o alguien, oye, una entrevista, no sé qué, y para introducirte te ponen ahí 4 y dices, madre mía, por favor. Pero qué necesidad de poner un gol mío ahora. A ver, salúdame. Hola, Miguel Ángel. Hola. Como si no tuviéramos claro cuándo lo hacemos bien y cuándo lo hacemos mal. O sea, yo cuando salgo de los partidos tengo muy claro que hay cosas que las he hecho bien y cosas que las he hecho mal. Soy claramente consciente mejor que nadie de lo que hago bien y de lo que hago mal. Yo no tengo nunca jamás me he escuchado en un partido. Yo creo que somos nuestros mejores críticos porque yo al menos soy absolutamente implacable conmigo mismo. Es más, la convivencia con mi propia crítica, también con las críticas de los demás, luego hablamos de ellas si quieres, ¿no? Pero la convivencia con la propia crítica y con los propios errores ha sido un aprendizaje que he tenido que hacer a lo largo de los años. Cuando empecé a narrar en televisión, había días que si me salió un mal partido, pues, esa noche se dormía poco, ¿no? Y dándole vueltas y tal y cual. Eso es algo que he tenido que aprender bastante. Y llegaba a casa y me volvía a escuchar, ¿no? Porque no me martirizaba. Como para escuchar los goles, eso, mira, ya está hecho, ya está narrado, pues a otra cosa mariposa. Ahora también está, evidentemente, de moda en nuestras vidas y forma parte del día a día lo de las redes sociales y los haters y todas estas cosas, ¿no? Hay mucha gente que dice que está muy pendiente. Yo creo que con lo que me estábamos contando, nosotros somos nuestros principales críticos, sabemos exactamente de qué va la vaina. A mí que me critiquen o que me hagan un artículo en un periódico, que me ha pasado infinidad de veces. ¿Se han hecho artículos? Sí. Caramba, que es un tío importante, Carlos. Alguno injusto. Y eso sí que los contesto porque me parece que... Todos son injustos. No. La realidad es que mucha gente, muchas veces haces una pifia y está muy bien que te lo saquen. Y además lo hacemos en público y por lo tanto que las críticas sean en público me parece completamente asumible, pero el mismo rigor que yo intento tener en mi profesión me gusta que lo tengan conmigo. Entonces, si alguien hace una crítica que no estaba justificada porque ha entendido que yo no he condenado un grito racista y sí lo he condenado, pues entonces ahí sí salgo a la palestra. Eso pasa, y sobre todo en redes. La gente a veces se inventa cosas que supuestamente has dicho o cosas que tú no has dicho o que ha dicho alguien del equipo. Pero para mí, Miguel Ángel, es muy atribuye. diferente que lo haga un compañero de profesión, claro. que me parece que debe tener el mismo rigor que lo haga en las redes. A mí... no te puedes... Bueno, lo hemos hablado alguna vez. O sea, no es que me resbalen, es que no me producen, o sea, más que risa. A mí la verdad es que me producen mucha risa porque me parece que ni siquiera forman parte de cómo es nuestra sociedad de verdad. O sea, cuando tú coges cualquier tema de cualquier día, especialmente en Twitter, que es donde es el concurso nacional de a ver quién dice la más gorda, sobre cualquier tema y te parece que el mundo está a punto de acabarse en el instante siguiente porque no hay ni una sola gota de positividad en nada, da igual. Es tremendo. Entonces, a mí me parece simplemente una herramienta de terapia para la gente que suelta que lo descarga suelta, un poco ¿no? a veces su Oye, frustración. fenomenal. Pero y además estoy convencido de que en cuanto que se les pasa el calentón y recuperan su vida normal, son gente perfectamente normal, que tienen niños, que van al colegio, que forman parte de la APA, o sea, ningún problema. Pero se ha convertido en una manera de soltar adrenalina
que además tiene que ver con una condición humana, que es, claro, todos tendemos a la necesidad de no ser únicos, sino de ser parte de un grupo, ¿no? Somos como las abejas, tenemos una tendencia a la tribu, ¿no? Entonces, claro, estas redes han descubierto a gente que siente lo mismo que nosotros y además en el mismo grado de exageración en muchos sitios. Entonces nos consideramos ya que no soy yo el único. Y entonces eso alimenta todavía más el monstruo. Pero, de verdad, alguna vez con compañeros lo he comentado. No, es que mira lo que han dicho. ¿Y qué más te da? O sea, ¿tú sabes cómo lo has hecho? Sí. ¿Lo has hecho bien? Pues es que aquí lo verás. Pues corrígelo para la próxima, o mejóralo para la próxima, o sé más prudente para la próxima, o échale más sentido común. Pero desde luego estar mediatizado por las redes sociales es un disparate. Yo siempre, cuando hablo con sobre todo estudiantes de periodismo sobre narración, y siempre sale el tema de las redes sociales, siempre digo lo mismo. Si te condicionan, ciérratelas. O si ya eres un periodista en ejercicio, con una comunidad importante, coge un community manager que te las lleve y tú te desinstalas las aplicaciones del teléfono. Yo reconozco que no me afectan. Y también diferencio entre dos tipos de crítica. Sí que es cierto que en Twitter, que es sobre todo de la red de la que solemos hablar, cada vez hay más ruido. También es cierto que hay un número de críticas o de comentarios a través de Twitter que pueden señalar que realmente estás cometiendo un error. Y a mí esas son las que evidentemente más me fastidian, ¿no? Pero no me cabrean con quien me critica, sino me cabrea conmigo mismo. Alguien que te dice, oye, estás diciendo esto y no es cierto. Bueno, pues están señalando un error y yo lo agradezco. Del ruido y del hate y del odio cada vez más presente, pues es que no le hago demasiado caso. Pero sí que me gustaría decir una cosa, Carlos, porque en tu caso y en el mío, que ya pues, esto de las redes nos ha acogido pues, padres de familia y demás, pues no le hacemos mucho caso. Pero hay mucha gente que sufre y que sufre mucho, y gente cercana a nosotros que ha tenido que desinstalarse las redes, que lo ha pasado mal, etcétera, etcétera. Quiero decir que el mensaje que quiero mandar es: ojo, a mí me da igual. Es cierto que hay algún día que tienes un problema personal, que te has discutido con tu mujer, que yo qué sé, 1000 historias, pues acabas un partido, coges el teléfono y lees 20 comentarios que se están acordando de tu madre, de tu mujer y de tu hija, y dices, me cago en la leche, ¿no? Pero más allá de eso, hay gente que lo pasa mal. Y por lo tanto, la norma en las redes, volvemos al sentido común, es, oye, no escribas nada a un narrador, a un comentarista, a quien sea, que no le puedas decir a la cara. Es un poco. Ya sé que es de primero. Muy naif. Ya sé que es de eso primero. No va a pasar. Ya, pero ya sé que es de primero de Urbani. Porque detrás de aquel narrador, detrás de aquel comentarista, primero hay una persona que lo que quiere es intentar hacer su trabajo lo mejor posible. Que eso no quita que te puedas equivocar. Claro que nos equivocamos y muchas veces, probablemente más de las que deberíamos. Pero hay gente que intenta hacer bien su trabajo y que luego coge el teléfono y que es que se lleva un mazazo. Pues mi recomendación a esa gente, a nuestros compañeros, es que o se quiten las redes, o que se hagan un par de corazas que las van a necesitar, porque eso no va a cambiar. Y especialmente, claro, con Madrid y Barcelona, porque esto se amplifica no solamente en las redes, sino yo soy nuevo en Madrid, barcelonismo, madridismo. Claro, y si no, desde los propios clubes. Quiero decir, son entidades tan grandes que tienen mecanismos de presión globales y que te pueden hacer llegar esa presión. Bueno, es que está en nuestro trabajo que esa presión no afecte, ¿no? Yo, como sabes, he sido jefe de deportes de Canal Plus y de Movistar Plus y Digital Plus durante muchísimos años, más de 2 décadas. Pues claro que las presiones llegan, claro que las presiones existen. ¿Y cómo no van a existir? Existen para el comentarista político, para el analista económico. Ese es el juego siempre entre el poder y el periodismo. Claro, es que la cuestión es que somos periodistas. Tú sabrás si te afectan las críticas o te afectan las presiones. Mal asunto, porque de la que se trata es de que tú llegues lo más limpio posible a un partido para hacer las cosas lo mejor posible desde el sentido común y desde la prudencia. Claro, es que ni más ni menos. Si condiciona lo que tienes que decir, lo que puedan decir en redes o lo que pueda decir el club, lo que pueda decir el club, por lo que has dicho, déjalo, apaga el micrófono y vete a... Yo debo reconocer, solo llevo 3 años haciendo habitualmente Barça y Madrid y Barça, pero desde que empecé a narrar en televisión nacional es que probablemente a mis jefes les llaman cada semana, ¿eh? No lo sé. Luego se lo preguntaré. Estate seguro. Pero a mí, nadie, nunca, desde que empecé a narrar la Liga en 2009, me ha dicho lo que tenía que decir. Nunca. Y yo siempre ¿Te refieres a tus directivos o a tus... Sí. Y yo siempre le digo lo mismo a mis jefes. Yo contaré lo que pasa. Luego, si cuento algo de lo que pasa
que no gusta a alguien, pues ya capearás tú el temporal. Es que, yo qué sé, aficiones que protestan contra una propiedad o contra una directiva o contra un presidente. Claro, tú estás en un campo y está toda la afición diciendo, yo qué sé, X, vete ya, por no poner un nombre. Que no lo voy a contar. Voy a quedar como un estúpido que está escuchando lo que está escuchando a todo el mundo y no lo voy a decir. No te voy a hacer ahí un meeting sobre si esa afición tiene razón o no, pero explicar lo que pasa, ¿cómo no lo voy a contar? Bueno, y además, y si se convierte en algo tan reiterativo como que tal, pues lo contará 12 veces y dejará de contarla 14, porque será igual. El problema, Carlos, es que yo tengo la sensación, y es una tendencia cada vez mayor, a que desde los clubes y demás, cada vez intentan, que siempre ha pasado, ¿no? Oye, no preguntes por esto. Caramba, ¿cómo que no pregunte por esto? Si es actualidad. Bueno, Alecciona tú a tu jugador, a tu entrenador, a tu directivo, a que, oye, seguro que te van a preguntar por esto, di esto. Esa es una batalla... Pero coartar la libertad de preguntar sobre un tema de actualidad hacia un protagonista de un partido es que es muy grave. Y que hay cada vez más gente que lo acepta, ¿eh? Yo creo que esa es una batalla que es, fíjate, que tiene dos caras, ¿no? Una, primero, efectivamente, desde el punto de vista del catón periodístico, como no vas a preguntar, pero también entiendo la otra postura y he terminado entendiendo. Claro. Porque, claro, los futbolistas están empezando a hacer más accesibles a nuestras transmisiones porque se establece un contrato previo, ¿no? Que dice, yo, mira, sí, hablo, pero solo si pasa esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Movistar y en el caso de DAZN, que es las televisiones donde trabajamos tú y yo, en nuestro caso, el 99,9% de los compañeros que trabajamos en las televisiones con derechos de la Liga, ¿sobre qué vamos a preguntar a los protagonistas? Sobre el partido, sobre cómo es la dinámica de ese equipo. Vamos a preguntar sobre el precio de la gasolina. No, pero fuera de eso, que es evidente, hay un montón de cosas o sobre el peinado de Pero hay un montón de maneras de hacer también las preguntas que incluyen la forma en la que tú vas a conseguir la respuesta, ¿no? Y eso simplemente es oficio periodístico. Es decir, yo creo que no hay temas que no se pueden tocar, pero hay maneras de tocar cada tema, evidentemente, ¿no? Es lo mismo que hablábamos al principio de nuestro negociado, ¿no? Yo me puedo pasar la vida poniendo adjetivos a todo lo que veo. Y muy probablemente lo que voy a hacer es una transmisión capciosa, porque al final mi manera de calificar no tiene por qué ser la que tú estás entendiendo como espectador. Pues hay un camino muy fácil, que es deja de adjetivar, o por lo menos no lo hagas tanto, describe lo que está pasando. Bueno, pues con esto de las preguntas me pasa lo mismo, ¿no? Cuando yo he tenido discusiones con mis compañeros y tal, no, es que me dicen que no haga esto. Bueno, pues intenta encontrar la gatera por la que eso esté dentro del marco que se ha acordado. Pero también es verdad que entiendo que saltarse permanentemente el marco, porque es lo que me apetece a mí como periodista, tampoco está bien, porque claro, hemos llegado a esa posibilidad no porque nosotros somos muy buenos y los futbolistas quieren hablar con nosotros por encima de cualquier cosa. No, los futbolistas no quieren hablar con nosotros porque la dinámica del periodismo y de los medios en los últimos 15 años ha sido alejarse de los medios, ¿no? Y por lo tanto, si tenemos la oportunidad de hablar con ellos es porque existe, entre comillas, ese contrato, con lo cual lo que hay que hacer es respetarlo desde todas las partes. Claro, pero quiero decir, siempre dentro de un orden, con un respeto siempre hacia el protagonista. No vas a entrar ahí con el hacha a pegarle un hachazo al primero que viene. Quiero decir que andar buscando titulares por buscar titulares no funciona. No. Y también yo creo que muchas veces el futbolista, el entrenador, también sabe quién tiene enfrente, ¿no? Y sabe por dónde pueden ir los tiros o por dónde no pueden ir. ¿Cuántos compañeros míos de pronto les ha llegado? ¡Oh, es que me han dicho esto! ¿Sabes la cantidad de años que llevan quejándose de ti? ¿No? Sí, muchos años llevan quejándose de ti. O sea, eso son conversaciones con mis compañeros, pero no va a pasar. O sea, eso forma parte del día a día. Además, hacen bien en presionar. A mí me parece que cada uno... Es lo que decía yo, es el están juego. defendiendo lo que... O sea, el juego entre el poder y los medios siempre ha sido... yo recuerdo cuando... Esto no sé si se graba o no, pero cuando leí El director de David Jiménez, que es un libro que está bien, yo muchas cosas que leí decía, hostia, pareces un principiante y llevas 40 años en la profesión, que te llamaba el Rajoy para decirte que no sé qué. ¿Y qué esperas? Si lo hace el presidente del Fonsanta Fadjó. Otra vez tiene que ver con las formas. O sea, es un barrio de Cornellá. Que la gente quiera defender lo que le parece que es justo para sus intereses me parece lo más normal. Y que además intenten que eso sea así, pues me parece lo más normal. Otra cosa es que cada uno de nosotros como periodistas tenemos que analizarlo todo y además a veces te va a pasar que te digan algo y digo, pues mira, pues tienes razón, se me ha ido la pinza, pues voy a dar una vuelta a esa situación porque efectivamente he podido cometer un error.
menor, ¿no? Pero las presiones existen, existirán y estar razonablemente bien, por lo menos como yo las entiendo, ¿no? Yo no tengo ninguna receta que me parezca universal. El mundo no es como yo lo veo. Como yo lo veo es que forma parte de un juego absolutamente aceptable, ¿no? Lo que pasa que otra vez, con el follón de las redes sociales y tal, otra vez parece que es que vivimos en un estado de presión en el que estamos mediatizados. Sí, sí. Pues no sé si hay alguien que lo esté. Estamos pero vendidos desde luego, a todos. Además, cada claro, semana, por supuesto. una semana estás vendido Bueno, al del Barça, al día del o Madrid. a la siguiente Bueno, al fundamentalmente Madrid. desde el Madrid o del Barça, Sí, claro. en función de cómo les Yo vaya la siempre vaina, digo lo ¿no? mismo. Cuando me preguntan el tema este de qué equipo eres y tal, siempre digo, oye, que es que solo de la Liga puedo ser de 18 equipos más. No, es que eres de Sant Boi y está en Barcelona. Entonces tienes que ser del... Claro. Joder, ¿tú que en Barcelona solo hay gente del Barça? ¿O que en Madrid solo hay gente del Madrid? No, pero es que además Es una que además locura es esto, completamente ridículo. maravillosa. Porque a mí me enfada ese tema de porque tú tienes que ser de un equipo, porque cuando eres pequeño, porque tú has llegado tal, Sí, y eso claro. no se quita para nunca. A mí esa afirmación me enfada porque me parece que minusvalora mi profesionalidad. Y Claro. me voy a explicar. Sí, sí, es que... ¿Cómo que no puedo ser de un equipo? ¿Cómo que no me va a afectar? Imagina, yo tengo un montón de compañeros que en el salón de su casa pueden gritar con los goles de no sé qué equipo. Pero entiendo que cuando ejercen su profesión tienen la suficiente Claro. profesionalidad como para que eso se les haya olvidado por completo. Es Y que- si luego llegas pegados tantos tiros como llevo pegado yo, ya te aseguro que es que no sabes cómo me da igual Bof. intentar una cosa o la otra. Mi curro, como el tuyo, cuando tenemos un partido por delante, no es estar pensando que el Madrid se queja de esto, o el Barça se queja de esto, o el Atlético de Madrid se queja de que no le tratan igual, y el Sevilla contra el Betis, y el Betis contra el Sevilla, y el Valencia depende de quién va primero. Nuestro curro es intentar hacer el mejor espectáculo posible. hacer el trabajo Por cierto, bien. es muchísimo más fácil hacer una narración de un buen partido que de uno malo. Es mucho mejor y más fácil hacer un partido con ritmo cuando el ritmo lo tiene el partido que cuando se lo tenemos que poner nosotros. Sí. Me duele la cabeza cuando salgo de partidos malos. No me duele la cabeza porque gane un equipo, pierda o deje de ganar o deje de meter. Yo es que siempre es que la gente cuando está viendo un partido, y está muy bien, porque debe ser así, la gente cuando ve un partido en su ellos casa... son aficionados, nosotros está profesionales. viendo el partido como aficionado. Yo cuando voy a un estadio, no voy a... Bueno, intento disfrutar y disfruto con mi trabajo, pero yo voy a trabajar. Es que es otra historia. De la misma manera que ese aficionado, cuando va al trabajo y habla de fútbol con sus compañeros de trabajo, probablemente no lo haga con el ímpetu que lo hace cuando está en el salón de su casa tomándose una Coca-Cola o lo que sea. Y después, es que nosotros vamos a trabajar. Y son vivir una misma realidad en dos planos diferentes. Y está muy bien, pero que yo voy a trabar. O sea, no me... Confundir eso a mí me parece lamentable. Y en cuanto a las presiones, pues oye, claro que hemos tenido presiones todos y toda nuestra vida. Y si no las tienes, las imaginas. Y los futbolistas, a mí me pasa que como, bueno, pues felizmente para mí tengo una carrera, digamos, dilatada, pues he narrado carreras completas de futbolistas que ahora se sientan a mi lado a comentar. Claro, Morientes, y por muchas veces, bueno, y Casillas, y el que sí, quiera, porque sí, los sí. he narrado A a todos desde que eran pequeñitos. Pero a lo que me refiero es que muchas veces, cuando hemos tenido conversaciones a posteriori, pues no, es que una vez yo me acuerdo que me enfadé, pero ahora lo veo de otra óptica, porque claro, pues claro, es que la óptica que tú tenías entonces siendo futbolista no es la misma que tienes siendo exfutbolista. No tiene nada que ver. O sea, uno vive la calentura del momento y a lo mejor le hace daño una crítica de un periodista o una cosa que han escrito en un periódico o una nota de me han puesto 3 ases o 2. Sí, que eso es una cosa Esto es una que locura, dices, bueno, pues no te preocupes, pasará el tiempo y llegará un momento que eso no te afecte en absoluto. Y tú no vas a salir al campo enfadado o no enfadado para reivindicarte con la crítica de un periodista. Vas a salir al campo a darlo todo porque te estás jugando tu salario. Estás intentando tu puesto. Titularidad, tu Exacto. continuidad en Entonces, ese club. ¿de qué estamos hablando que te va a afectar lo que dices? Pues esto es igual, lo trasladas a lo nuestro, me va a afectar a mí lo que diga la presión de un equipo, la presión de un presidente, que le parezca bien o mal como yo lo haga. Pues mira, si es que igual la paga. A mí, ¿sabes lo que me ha pasado con los jugadores y los entrenadores y la gente del fútbol en general? La mayoría de mi carrera la he hecho en locutorios, sin viajar a los estadios. Y ahora lo que me está pasando es que estoy descubriendo que los futbolistas ven la televisión y escuchan el fútbol, ¿no? Y que algunos te ven y te conocen, ¿no? Yo entraba a los estadios hace 3 años y iba así un poco con la cabeza agachada como diciendo, yo qué sé, está aquí Nico Williams, me da como vergüenza, ¿no? Pues que te conocen y demás. Pero con los jugadores, yo por lo menos no he tenido nunca un problema. Nunca.
Quizá a algunos les gustaré, a otros no les gustaré nada, pero que me hayan escrito directamente o indirectamente por... Nunca. Mira, tú y yo tenemos estilos completamente diferentes, ya lo hemos hablado a la hora de narrar, y a mí además me gusta mucho porque... Yo estoy hablando hoy con mi referente. Antes hablamos, José Ángel de la Casa, mi referente... Mi mayor referente en la narración en televisión es Carlos Martínez. Bueno, esto por eso ha parecido más una entrevista de Miguel Ángel a Carlos que Pulp una Fiction charla. y no debería. Bueno, pues a lo que me refiero es que siendo completamente diferentes hay una cosa que es común y que los futbolistas lo notan, que es el respeto a lo que hacen. Y entonces, si tú tienes respeto a lo que estás contando, si tú sabes que tú no has empatado con nadie y ellos sí, es que eso los futbolistas lo van a notar. Entonces, algún día puedes hacer algo que a lo mejor no les gusta del todo, pero eso algún día y puntualmente. Cuando tienes una trayectoria, ellos saben cómo te enfrentas al juego, ¿no? Y por lo tanto, yo, efectivamente, del fútbol en general y de los futbolistas de muchas generaciones distintas, lo único que tengo es respeto de decir que han valorado cómo nos hemos acercado a su profesión. Y más allá del... Yo tengo una vivencia muy, muy concreta con todo el tema del trato al futbolista, más allá de que ya... casi que por educación, me sale ser respetuoso con todo el mundo, me marcó sobremanera primero la muerte de Roberenque y luego el libro que se escribió sobre ello. Porque en el libro que se llama Una vida demasiado corta, de Ronald Reagan, que no sé si lo has leído, no lo he leído. Pero si no lo has leído, te lo voy a regalar. Me das tu dirección y te lo mando. Hay un par de capítulos dedicados a... No sé, incluso a lo mejor contaste tú aquel partido, que fue la eliminación del Barça en Copa del Rey ante el Novelda, que era un equipo de segunda B. No. Estoy hablando hace muchos años. ¿No? Y en aquel partido Roberenque fue titular y el huracán de titulares de prensa y demás, y explica en el libro cómo le afectó, cómo lo vivió, además una persona con problemas de salud mental y que acabó suicidándose, ¿no? Y eso me marcó mucho para mi trabajo y para mi profesión, el escoger bien las palabras, contando lo que pasa, pero elegir bien lo que dices y cómo lo dices, porque siempre detrás de un deportista, por multimillonario que sea, por famoso que sea, hay una persona que le puede afectar lo que tú dices. Por lo tanto, siempre debemos contar lo que pasa, pero pensando en las consecuencias que puede tener lo que decimos, porque hay mucha gente que nos escucha, porque aunque no nos guste, que a mí no me gusta nada y no me interesa para nada, puedes marcar una cierta línea de opinión respecto a ese equipo, respecto a ese futbolista, ¿no? Y a mí esos capítulos y el libro en general es algo que me ha marcado mucho la relación con el futbolista y con los entrenadores. Yo tengo una máxima que me funciona siempre y que es nunca dejes de contar lo que pasa, nunca dejes de contar la verdad, pero dedícale el doble de energías a contar lo bueno que lo malo. Quiero decir que para mí es infinitamente más satisfactorio hablar de un regate, de una maravilla que ve un futbolista que de una tangana. Pues oye, si la hay, la cuentas. Pero hacer sangre, hacer ruido alrededor de lo que ya hemos visto que es un comportamiento, entre comillas, deleznable, pues yo no suelo ni utilizar, por ejemplo, una palabra como deleznable. O sea, intento matizar mucho los aspectos negativos. Jamás voy a intentar engañar sobre... contar una cosa que yo no creo que haya, o sea, que creo que ha pasado y contar una versión distinta, pero dedícale más energías, entre otras cosas porque tengo el privilegio de haber trabajado siempre en esta tele y esta tele es una plataforma de entretenimiento que la gente paga por verla, entonces a mí siempre me ha parecido que el abonado se sentaba delante de la tele a intentar pasarlo razonablemente bien, no a que yo le amargara la tarde, ¿no? Entonces, pues cuando el partido es malo intento que le parezca algo mejor y cuando el partido es bueno pues me subo a la ola y ya está, ¿no? A mí hay una cosa que me critican algunos, que tienen en parte razón, ¿eh? Porque a mí me emocionan mucho los gestos técnicos. Y a mí, y a todo el que le gusta el fútbol. Claro, cuando un futbolista te arranca un no y tú lo expresas en el micrófono, porque cuando narras te tienes que expresar tal y como eres y tal y como lo sientes, ¿no? Hay mucha gente que dice, este tío no tiene ni puta idea de fútbol, que no tengo ni idea de fútbol, porque fíjate, ha hecho un caño, pero la jugada no ha acabado en nada. Y yo pienso... Hostia, déjame disfrutar de algo bonito, que a lo mejor me voy a comer luego 87 minutos que no valen un pestiño. Déjame disfrutar de un cañito, de un sombrerito, de un intento de chilena, aunque se vaya a la grada. Déjame emocionarme con eso. Son mis pequeños placeres. No, en lo que es excepcional hay que contarlo como excepcional. Claro, cuando uno ve un gesto técnico que no es posible que hagan el resto de los jugadores que hay en el terreno de juego, está viendo algo excepcional. Y cuando eso pasa, cuando tienes futbolistas que son capaces de hacer de eso de manera reiterada, Ronaldinho, Yalmiña, Romario, o sea, gente
gente que dices, oh, es que yo voy... Michael decía una frase magnífica, decía, hay jugadores por los que yo cruzo la calle para pagar el precio de una entrada, Claro. y hay jugadores por los que no. Bueno, pues es que cuando tienes la suerte de tener en un partido jugadores de esas características, y felizmente en nuestra liga tenemos un montón y los hemos tenido toda la vida, pues hombre, lo único que hay que hacer es sentarse a disfrutar y contarlo, ¿no? De eso se trata.